¿Qué harías si la única oportunidad de salvar tu vida viniera de la mano de la mujer más rica del pueblo, sabiendo que toda la ciudad se volvería contra ambos? Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Diego Alejandro Herrera, y hace 3 días no tenía ni siquiera un lugar donde morir con dignidad. Las calles polvorientas de Durango habían sido mi hogar durante los últimos 8 meses, desde que perdí todo lo que alguna vez consideré importante en mi vida. Mi estómago no había conocido una comida completa en 4 días, y mis ropas, antes respetables, ahora parecían los harapos de un mendigo. La mañana del 15 de septiembre de 1878 despertaré bajo el portal de la iglesia de San Juan, con el cuerpo dolorido por haber dormido sobre las piedras frías. El padre Tomás me había permitido refugiarme allí durante las últimas semanas, a pesar de las quejas constantes de algunos feligreses que consideraban mi presencia inapropiada para un lugar sagrado. «Diego», murmuró el padre mientras barría los escalones de la entrada, «no puedes seguir así, hijo. Tu cuerpo no resistirá mucho más». Tenía razón. A mis 24 años había perdido tanto peso que mis huesos parecían querer perforar mi piel. Mis manos, que alguna vez fueron fuertes y capaces, ahora temblaban constantemente por la debilidad. «Lo sé, padre», respondí con voz ronca, «pero las opciones son limitadas. Hay trabajo en algunas haciendas al norte. ¿Podrías...» «¿Quién contrataría a alguien que parece un cadáver ambulante?», interrumpí con amargura. «Los hacendados buscan hombres fuertes, no esqueletos». El padre Tomás suspiró profundamente. Durante estos meses había sido mi única conexión con la humanidad, el único hombre en todo Durango que no me miraba como si fuera una plaga. La fe mueve montañas, Diego. No pierdas la esperanza. La fe no llena estómagos vacíos, padre. Me alejé de la iglesia arrastrando los pies, dirigiéndome hacia el mercado con la vana esperanza de encontrar algún trabajo temporal. Tal vez alguien necesitaría ayuda cargando mercancías o limpiando establos. Cualquier cosa que me diera unas monedas para comprar tortillas y frijoles. El mercado de Durango bullía con la actividad matutina. Comerciantes gritaban sus precios, mujeres regateaban por verduras frescas y niños corrían entre los puestos jugando. Pero yo me movía como un fantasma entre toda esa vitalidad, invisible para la mayoría, objeto de lástima o disgusto para el resto. Me detuve frente al puesto de don Ramiro, que vendía herramientas agrícolas. Durante las últimas semanas había intentado convencerlo de que me permitiera ayudar con las cargas pesadas. «Buenos días, don Ramiro», dije, quitándome mi sombrero gastado. «¿Necesita ayuda hoy?» El hombre me miró con una mezcla de pena y exasperación. «Diego, muchacho, ya te he dicho que no puedo pagarte. Los negocios están difíciles. No pido mucho dinero, solo lo suficiente para...» La respuesta es no. Su voz se endureció. «Además, los clientes se quejan cuando te ven por aquí. Dicen que das mala imagen al mercado». El rechazo me golpeó como una bofetada, aunque ya debería estar acostumbrado. Me alejé sin decir palabra, sintiéndome más pequeño que nunca. Fue entonces cuando la vi. Doña Victoria Esperanza Salinas de Montemayor descendía de su elegante carruaje negro tirado por 2 caballos árabes magníficos. A sus 28 años, era considerada la mujer más hermosa y poderosa de todo Durango. Viuda desde hacía 2 años, había heredado el rancho Las Esperanzas, una propiedad de miles de hectáreas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su vestido de seda azul marino hablaba de riqueza refinada, y su porte erguido irradiaba la confianza de alguien acostumbrada a ser obedecida. Su cabello negro estaba recogido en un peinado elaborado que resaltaba sus facciones delicadas, y sus ojos color esmeralda parecían capaces de ver directamente al alma de una persona. Lo que me sorprendió fue que,
Cuando nuestras miradas se cruzaron accidentalmente, no apartó la vista con disgusto, como hacían todos los demás. En cambio, se detuvo completamente, estudiándome con una intensidad que me resultó desconcertante. «Disculpe», dijo, acercándose lentamente, «¿es usted Diego Herrera?» Me quedé petrificado. ¿Cómo conocía mi nombre? «Sí, señora», logré murmurar. «Su padre era don Carlos Herrera, ¿verdad? ¿El que tenía la herrería en la calle principal?» Mi corazón se detuvo. Hacía meses que nadie mencionaba a mi familia. «Sí, señora, era mi padre. Era un hombre honorable», dijo suavemente. «Mi difunto esposo siempre hablaba muy bien de él. Decía que don Carlos era el mejor herrero de toda la región». Las lágrimas amenazaron con brotar de mis ojos. «Gracias por decir eso, señora». Doña Victoria me estudió durante un largo momento, sus ojos moviéndose desde mi rostro demacrado hasta mis ropas andrajosas. En lugar de repulsión, vi algo que parecía comprensión. «¿Qué le pasó?», preguntó directamente. «Mi padre murió de fiebre el año pasado», expliqué, la voz quebrándoseme. «Mi madre había muerto años antes. Cuando papá se fue, los acreedores se llevaron todo. La herrería, nuestra casa, nuestras pertenencias. Me quedé sin nada. Y desde entonces, vivo donde puedo, como puedo». Doña Victoria asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Diego, ¿sabe trabajar con animales?» «Sí, señora. Mi padre me enseñó a herrar caballos y he trabajado con ganado desde niño». «¿Y está dispuesto a trabajar duro? ¿Al levantarse antes del amanecer y trabajar hasta que se ponga el sol?» «Señora, en este momento haría cualquier trabajo honesto que me ofreciera». «Perfecto». Doña Victoria se irguió, su decisión aparentemente tomada. «Necesito un vaquero en mi rancho. Alguien que pueda ayudar con los caballos y el ganado. El trabajo es duro, pero incluye comida, alojamiento y un salario justo». No podía creer lo que estaba escuchando. Me está ofreciendo trabajo». «Se lo estoy ofreciendo, sí. Pero señora, mire mi estado. No tengo ni siquiera ropa decente. La gente dirá muchas cosas», interrumpió firmemente. «Pero el rancho Las Esperanzas es mío y yo decido quién trabaja en él». Miré alrededor del mercado y noté que varias personas ya nos estaban observando con curiosidad y sorpresa evidente. Doña Carmen Restrepo, una de las mujeres más chismosas del pueblo, nos miraba con la boca abierta. «Doña Victoria», murmuré, «¿está segura? ¿Su reputación?» «Mi reputación sobrevivirá», respondió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «La pregunta es, ¿acepta mi oferta?» Durante un momento el tiempo se detuvo. Aquí estaba la mujer más respetada de Durango, ofreciéndome una oportunidad que había dejado de soñar que fuera posible. Una oportunidad de reconstruir mi vida, de recuperar mi dignidad. «Sí», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Acepto su oferta, doña Victoria». «Excelente». Extendió su mano enguantada hacia mí. «Venga, lo llevaré al rancho ahora mismo. Magdalena, mi ama de llaves, le preparará un baño y ropa limpia. Mañana comenzará su trabajo». Cuando tomé su mano para estrecharla, sentí una corriente eléctrica que no pude explicar. Sus ojos se encontraron con los míos una vez más, y por un momento vi algo que parecía vulnerabilidad detrás de su compostura perfecta. «Gracias», murmuré. «No sabe lo que esto significa para mí». «Tal vez significa más de lo que usted imagina», respondió enigmáticamente. Mientras caminaba hacia su carruaje, escuché los murmullos comenzando a extenderse por el mercado como fuego en pasto seco. «¿Viste eso?», susurraba doña Carmen. «La viuda Montemayor contrató al vagabundo». «Es un escándalo», agregaba otra voz. «Una mujer de su posición no debería estar hablando con ese tipo de gente». Pero doña Victoria pareció no escuchar nada. Me ayudó a subir al carruaje con una gracia natural, como si fuera un invitado distinguido en lugar de un mendigo harapiento.
Mientras el carruaje se alejaba del mercado, me volví para ver las caras de shock y desaprobación de las personas que habían sido testigos de este encuentro extraordinario. Lo que no sabía era que doña Victoria Salinas de Montemayor tenía razones muy poderosas para arriesgar su reputación por un desconocido como yo. Razones que cambiarían ambas nuestras vidas para siempre. Abril, capítulo 2. El viaje al rancho Las Esperanzas fue el más largo y silencioso de mi vida. Doña Victoria permanecía sentada frente a mí en el elegante carruaje, pero su mirada estaba perdida en el paisaje que pasaba por la ventana. Yo, por mi parte, no podía dejar de preguntarme qué la había motivado a hacer algo tan impulsivo y arriesgado. El rancho apareció ante nosotros como un oasis de prosperidad en medio del árido paisaje de Durango. La casa principal era una construcción imponente de 2 pisos, con muros de adobe blanco y vigas de madera oscura que se extendían bajo un techo de tejas rojas. Amplios corredores con columnas de piedra rodeaban toda la estructura, proporcionando sombra fresca incluso en los días más calurosos. Alrededor de la casa principal se extendían los establos, corrales y barracas de los trabajadores, todo mantenido en perfecto estado. Cientos de cabezas de ganado pastaban en los campos cercanos, y pude ver vaqueros trabajando a lo lejos, sus siluetas recortándose contra el sol de la tarde. «Es hermoso», murmuré sin pensar. «Mi difunto esposo, don Rodrigo, dedicó su vida a construir esto», respondió doña Victoria, hablando por primera vez desde que salimos del pueblo. «Cada piedra, cada viga, cada acre de tierra fue trabajado con sus propias manos». Había algo en su voz que sugería que hablar de su esposo no era fácil para ella. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal e inmediatamente apareció una mujer mayor, robusta, con cabello gris recogido en un moño perfecto. Su vestido negro y delantal blanco inmaculado hablaban de años de servicio leal. «Magdalena», dijo doña Victoria al descender del carruaje, «quiero presentarle a Diego Herrera. Trabajará con nosotros a partir de mañana». Los ojos de Magdalena se movieron hacia mí y pude ver el shock inicial transformarse rápidamente en algo que parecía comprensión protectora. Era obvio que conocía bien a su patrona y confiaba en su juicio, sin importar cuán extraña pudiera parecer la situación. «Por supuesto, señora», respondió Magdalena con una reverencia. «¿Dónde desea que lo acomode?» «En la habitación de huéspedes por esta noche», dijo doña Victoria, ignorando mi expresión de sorpresa. «Mañana Jacinto puede mostrarle las barracas de los vaqueros». «¿La habitación de huéspedes?», repetí, incrédulo. «Señora, yo no puedo». «Puede y lo hará», interrumpió firmemente. «Esta noche es su primera noche como empleado del rancho Las Esperanzas. Merece empezar con dignidad». Magdalena me guió a través de corredores amplios decorados con tapices y muebles de madera tallada que debían valer más que todo lo que mi familia había poseído jamás. La habitación de huéspedes era más grande que toda la casa donde había crecido, con una cama con dosel, un armario macizo y ventanas que daban vista a los jardines. «Magdalena ha preparado un baño caliente», me informó doña Victoria desde la puerta. «Encontrará ropa limpia en el armario. Cenaremos en 1 hora». «¿Cenaremos?», pregunté confundido. «¿Tiene algún problema con eso?» «Es que no es apropiado que yo cene con usted, señora. Soy solo un trabajador». «Diego», dijo, su voz adquiriendo un tono que no admitía discusión. «En mi casa, las decisiones sobre lo que es apropiado las tomo yo». Cuando se fue, me quedé solo en aquella habitación lujosa, sintiéndome completamente fuera de lugar. El baño caliente fue una bendición que había olvidado que existía. Mientras me sumergía en el agua tibia, sentí como si estuviera lavando no solo meses de suciedad, sino también meses de desesperanza. La ropa que encontré en el armario me quedaba perfectamente. Pantalones de lana oscura, camisa blanca de algodón, chaleco de cuero,
y botas nuevas que parecían hechas a medida. Me miré en el espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Seguía estando demasiado delgado, pero ya no parecía un vagabundo. La cena fue servida en un comedor formal que podría haber albergado a 20 personas fácilmente. Doña Victoria había cambiado su vestido de día por uno de seda verde que realzaba el color de sus ojos. Se había quitado los guantes y pude notar que no llevaba anillo de matrimonio, aunque una marca pálida en su dedo anular indicaba que lo había usado hasta hace poco. ¿Cómo encuentra la comida?, preguntó mientras comíamos un asado perfectamente preparado con verduras frescas y tortillas calientes. Es la mejor comida que he probado en mucho tiempo, admití, tratando de no devorar la comida como el hombre hambriento que era. Magdalena es una cocinera excepcional. Ha estado con la familia desde antes de que me casara. ¿Puedo preguntarle algo, señora? Por supuesto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me ofreció trabajo? No me conoce, y mi apariencia, mi situación. Doña Victoria dejó su tenedor sobre el plato y me miró directamente. ¿Alguna vez ha sentido que el destino le está dando una segunda oportunidad, Diego? Sinceramente, había dejado de creer en el destino. Yo también. Su voz se suavizó. Hasta hoy en el mercado. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, escuchamos el sonido de cascos acercándose rápidamente a la casa. Doña Victoria frunció el ceño. Claramente no esperaba visitas. Momentos después, Magdalena apareció en el comedor con expresión preocupada. «Señora, don Esteban Montemayor está aquí. Dice que es urgente». El rostro de doña Victoria se endureció inmediatamente. «Dígale que estoy cenando». «Ya le dije, señora, pero insiste en verla». «Está bien». Doña Victoria se puso de pie, su postura volviéndose rígida. «Diego, disculpe la interrupción. Don Esteban es el hermano de mi difunto esposo». Antes de que pudiera responder, un hombre alto y fornido irrumpió en el comedor sin esperar permiso. Don Esteban Montemayor tenía alrededor de 40 años, bigote espeso, y la complexión de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. Sus ojos se movieron inmediatamente hacia mí, y su expresión se llenó de disgusto y sorpresa. «Victoria», dijo con voz áspera, «¿qué significa esto?» «Buenas noches, Esteban», respondió doña Victoria con frialdad formal. «¿A qué debo el honor de su visita?» «¿Quién es este hombre?», demandó, señalándome como si fuera una plaga. «Es Diego Herrera, mi nuevo empleado». «¿Empleado?». Don Esteban se rió con amargura. «Victoria, todo el pueblo está hablando. Dicen que recogiste a un vagabundo del mercado y lo trajiste a tu casa. El pueblo habla de muchas cosas que no entiende». «Esto es intolerable», explotó don Esteban. «Una viuda respetable no puede comportarse de esta manera. Piensa en la reputación de la familia Montemayor». Me puse de pie lentamente. «Tal vez debería irme». «Siéntese», ordenó doña Victoria con una voz que cortó el aire como un látigo. «Usted es mi invitado». «¿Invitado?». Don Esteban parecía a punto de explotar. «Victoria, esto ha ido demasiado lejos. Como cabeza de la familia Montemayor, no puedo permitir que... Usted no es cabeza de nada en mi casa», interrumpió doña Victoria, poniéndose de pie también. «Esta propiedad me pertenece, y yo decido qué sucede en ella». «Eso es precisamente el problema», gritó don Esteban. «Una mujer no puede manejar una propiedad de esta magnitud. Es antinatural». «¿Antinatural? ¿Como mi matrimonio sin hijos?». Las palabras salieron con tal amargura que me sorprendieron. Don Esteban retrocedió ligeramente, como si hubiera sido abofeteado. «Victoria, tú sabes que Rodrigo quería...». «Rodrigo está muerto», dijo con voz helada, «y con él murieron sus planes para esta propiedad». «No necesariamente». Don Esteban recobró su compostura, su voz volviéndose calculadora. «He estado hablando con algunos miembros prominentes de la comunidad. Hay opciones». «¿Qué tipo de opciones?».
El capitán Rodolfo Torres ha expresado interés en cortejarte formalmente. Es un hombre respetable, con experiencia militar, perfectamente capaz de administrar el rancho. Doña Victoria se quedó completamente inmóvil. ¿El capitán Torres? Es una opción sensata, Victoria. Te daría un esposo apropiado y la propiedad tendría la administración masculina que necesita. Y supongo que usted recibiría una comisión generosa por arreglar este matrimonio tan conveniente. Don Esteban no negó la acusación. Todos saldrían beneficiados, excepto yo. Estás siendo dramática. Torres es un buen hombre. Torres es un borracho y un mujeriego que ya ha arruinado 2 matrimonios, replicó doña Victoria con disgusto. Esos son rumores sin fundamento. Son hechos que toda mujer en Durango conoce, excepto aparentemente los hombres que quieren hacer negocios con él. Don Esteban se volvió hacia mí con furia renovada. Y mientras tanto, ¿traes vagabundos a vivir a tu casa? ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Se ve como una mujer que toma sus propias decisiones. Se ve como una mujer que ha perdido el juicio. En ese momento supe que debía intervenir. Me puse de pie completamente, dirigiéndome a don Esteban con toda la dignidad que pude reunir. Don Esteban, dije con voz clara, doña Victoria me ofreció trabajo honesto y yo lo acepté. No hay nada más que entender. ¿Trabajo?, se burló, cenando en el comedor principal, durmiendo en habitaciones de huéspedes. ¿Qué tipo de trabajo es ese? El tipo de trabajo que comienza con respeto mutuo, respondí firmemente. Don Esteban me miró como si fuera un insecto que necesitaba ser aplastado. No sé quién te crees que eres, muchacho, pero esto va a terminar, de una manera u otra. ¿Es una amenaza?, preguntó doña Victoria, su voz peligrosamente baja. Es una promesa. Esto no puede continuar, Victoria. La familia no lo permitirá. Después de que don Esteban se fue, doña Victoria y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. Finalmente ella habló. Diego, debe entender que esto es solo el comienzo. Si decide quedarse, habrá más confrontaciones como esta. ¿Quiere que me vaya? Quiero que tome una decisión informada. Quedarse aquí no será fácil para ninguno de los dos. Miré a esta mujer extraordinaria que había arriesgado su reputación por un desconocido y supe que mi decisión ya estaba tomada. Me quedo, dije firmemente, pase lo que pase. La sonrisa que apareció en su rostro fue como el amanecer después de la noche más oscura. Lo que no sabíamos era que don Esteban ya estaba planeando su siguiente movimiento y que la oposición que enfrentaríamos sería mucho más feroz de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Capítulo 3. Los siguientes días en el rancho Las Esperanzas pasaron como un sueño imposible. Cada mañana despertaba antes del amanecer. Me vestía con ropa limpia que Magdalena había preparado la noche anterior y salía a trabajar con una energía que no había sentido en meses. El trabajo era exactamente lo que mi alma necesitaba. Honesto, físico, con propósito. Jacinto, el capataz del rancho, era un hombre de 60 años, con manos como cuero curtido y ojos que habían visto décadas de trabajo duro. Al principio me observó con desconfianza evidente, claramente preguntándose qué había motivado a doña Victoria a contratar a alguien en mi condición. ¿Sabes trabajar con caballos de verdad?, me preguntó la primera mañana, llevándome hacia los corrales. Mi padre me enseñó desde niño, respondí, acercándome a un semental negro que claramente tenía temperamento. Ese es Diablo, advirtió Jacinto. Nadie ha podido montarlo desde que murió don Rodrigo. Me acerqué lentamente al animal, hablándole en voz baja, dejando que se acostumbrara a mi presencia. Había aprendido de mi padre que los caballos respondían más al respeto que al miedo. Después de varios minutos, Diablo me permitió acariciar su cuello. «Impresionante», murmuró Jacinto. «Hace meses que nadie puede ni siquiera tocarlo». Durante los días siguientes, mi relación con Jacinto se fortaleció gradualmente.
Era un hombre de pocas palabras, pero de observación aguda, y pronto comenzó a confiarme trabajos más complejos. Me enseñó los patrones de pastoreo específicos del rancho, los nombres de cada caballo y sus temperamentos individuales, y los rituales de mantenimiento que mantenían las esperanzas funcionando como la maquinaria perfecta que era. Pero fue mi relación con doña Victoria la que verdaderamente me desconcertaba. Cada noche cenábamos juntos, una costumbre que debería haber sido escandalosa, pero que se había vuelto la parte más esperada de mi día. Nuestras conversaciones evolucionaron desde intercambios formales hasta discusiones genuinas sobre filosofía, literatura y sueños. ¿Alguna vez pensó en viajar? Me preguntó una noche mientras cenábamos pescado fresco que Magdalena había preparado con hierbas del jardín. Cuando era joven soñaba con conocer el mar, admití. Mi padre solía contarme historias sobre las ciudades costeras, los barcos, la inmensidad del océano. Rodrigo y yo planeamos un viaje a Europa para nuestra luna de miel, murmuró, una sombra cruzando su rostro. Nunca llegamos a hacerlo. ¿Por qué no? El rancho siempre necesitaba algo. Había sequías, problemas con bandidos, enfermedades del ganado. Siempre había una razón para posponerlo. Su voz se volvió melancólica. Al final nos dimos cuenta de que los sueños postergados a menudo se convierten en sueños perdidos. Usted aún puede viajar, señalé. Es joven, tiene recursos. Una viuda sola viajando por el mundo. Se rió, pero no con alegría. La sociedad tiene ideas muy específicas sobre lo que es apropiado para mujeres como yo. La sociedad tiene ideas muy específicas sobre muchas cosas, respondí, pensando en cómo me habían tratado durante mis meses en las calles. Eso no significa que esas ideas sean correctas. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa, y por un momento sentí esa conexión eléctrica que había experimentado el primer día en el mercado. Diego, dijo suavemente, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. Durante sus meses en las calles, nunca pensó en rendirse. La pregunta me golpeó como un puñetazo inesperado. Sí, admití después de un momento. Hubo noches cuando el frío era tan intenso, cuando el hambre era tan terrible, que pensé que sería más fácil simplemente dejar de luchar. ¿Qué lo mantuvo adelante? La memoria de mi padre, supongo. Él siempre decía que un hombre podía perder todo. Su dinero, su casa, su posición social, pero mientras mantuviera su dignidad y su honor, siempre tendría algo de valor. Su padre era un hombre sabio. Era el mejor hombre que he conocido. Hice una pausa. Hasta ahora. ¿Hasta ahora? Hasta conocer a una mujer que arriesga su reputación para ayudar a un desconocido. Eso requiere un tipo de valor que pocos poseen. Doña Victoria se sonrojó ligeramente, algo que la hacía parecer más joven y vulnerable. No fue valor, Diego. Fue necesidad. ¿Necesidad? Antes de que pudiera explicar, escuchamos voces fuertes afuera. Magdalena apareció en el comedor con expresión alarmada. «Señora, hay un grupo de hombres en el patio. Dicen que vienen del pueblo». Doña Victoria y yo salimos al corredor principal, donde encontramos aproximadamente 10 hombres montados a caballo. A la cabeza estaba don Patricio Morales, el comerciante más próspero de Durango después de la propia doña Victoria, acompañado por el doctor Hernández, don Aurelio Santos y varios otros ciudadanos prominentes. «Doña Victoria», dijo don Patricio, desmontando con aire ceremonioso. «Venimos a hablar con usted sobre un asunto de importancia para toda la comunidad». «Caballeros», respondió doña Victoria con frialdad formal, «¿en qué puedo servirles?» «Es sobre su empleado», dijo don Patricio, mirándome con disgusto evidente. «¿Diego? ¿Qué pasa con él?» «Doña Victoria», intervino el doctor Hernández, «debe entender que su decisión de rescatar a este hombre ha causado gran controversia en el pueblo. ¿Controversia por ofrecer trabajo honesto a alguien que lo necesitaba?
por traer a un vagabundo de origen desconocido a vivir en su casa, corrigió don Aurelio Santos. Es inapropiado. Explíquenme exactamente qué es inapropiado, demandó doña Victoria, su voz adquiriendo un tono peligroso. Don Patricio se aclaró la garganta incómodamente. Una viuda de su posición no debería estar asociándose con hombres de clase inferior. Da una impresión equivocada. ¿Qué tipo de impresión? Que tal vez su luto no es tan profundo como debería ser. El silencio que siguió fue tan tenso que pude sentirlo en el aire. Doña Victoria se irguió completamente y cuando habló, su voz cortó como una navaja. «Caballeros, ¿están sugiriendo que hay algo impropio en mi relación con mi empleado?» «No estamos sugiriendo nada directamente», dijo don Patricio rápidamente. «Simplemente observamos que las apariencias pueden ser engañosas», interrumpió doña Victoria. «Pero las intenciones maliciosas son bastante obvias». «Doña Victoria», intervino el doctor Hernández con voz más suave, «entendemos que su corazón generoso la motivó a ayudar a este hombre. Pero tal vez sería más apropiado encontrarle trabajo en otro lugar, algún rancho más pequeño, donde su presencia no causara tanto comentario». «¿Y si me niego?» Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Don Patricio finalmente habló. «Sería lamentable si la comunidad perdiera la confianza en su juicio. ¿Están amenazándome? Estamos expresando preocupación por su bienestar y por el bienestar de toda la comunidad». En ese momento decidí que no podía permanecer en silencio más tiempo. «Caballeros», dije dando un paso adelante, «tal vez debería hablar por mí mismo». «No tienes nada que decir aquí», espetó don Aurelio. «Al contrario», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Tengo mucho que decir. Doña Victoria me ofreció trabajo cuando nadie más lo haría. Me trató con respeto cuando otros me trataban como basura. Si mi presencia aquí causa problemas, puedo irme». «No», dijo doña Victoria inmediatamente. «No se irá a ningún lado». «Doña Victoria», comenzó don Patricio. «Caballeros», interrumpió ella, «quiero que entiendan algo claramente. Diego Herrera es mi empleado, contratado legítimamente para trabajar en mi rancho. Cualquier insinuación de impropiedad es calumniosa y ofensiva. Pero los rumores son exactamente eso, rumores sin fundamento esparcidos por personas sin nada mejor que hacer». Don Patricio suspiró profundamente. «Doña Victoria, esperamos que reconsidere su posición por su propio bien. Mi posición es firme, caballeros. Pueden retirarse». Después de que los hombres se fueron, doña Victoria y yo permanecimos en el corredor, observando sus siluetas desaparecer en la distancia. «Esto va a empeorar», murmuré. «Lo sé», respondió. «Pero Diego, hay algo que debe entender. Cuando lo vi en el mercado, no fue solo compasión lo que me motivó». «¿Qué quiere decir?». Se volvió hacia mí, sus ojos verdes brillando con una intensidad que me llegó directo al alma. «Significa que yo también necesitaba ser rescatada. Y usted me está rescatando a mí». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, un jinete apareció galopando por el camino, llevando lo que parecía ser un mensaje urgente. Las noticias que traía cambiarían todo lo que creíamos saber sobre esta situación. Dunningu, capítulo 4. El jinete que se acercaba a toda velocidad resultó ser Pablo, uno de los trabajadores de menor rango del rancho, con el rostro cubierto de polvo y expresión de pánico absoluto. «¡Doña Victoria!», gritó antes de desmontar. «Viene gente del pueblo, muchas personas, y no parecen venir en paz». Miré hacia el camino principal y pude ver una nube de polvo que se acercaba rápidamente. Lo que emergió de esa nube me llenó de una inquietud profunda. Al menos 30 personas, algunas montadas, otras caminando, todas dirigiéndose hacia el rancho con determinación evidente. «¿Quiénes son?», preguntó doña Victoria, entreciendo los ojos para ver mejor.
Reconozco a varios, respondió Pablo jadeando por el esfuerzo. Está don Esteban Montemayor al frente, acompañado por el capitán Torres. También veo al alcalde Bermúdez, varios comerciantes y muchas mujeres del pueblo. ¿Mujeres? Doña Victoria frunció el ceño. ¿Qué están haciendo las mujeres del pueblo aquí? No tuvimos que esperar mucho para descubrirlo. La multitud se detuvo a unos 50 metros de la casa principal, formando un semicírculo intimidante. Don Esteban Montemayor desmontó con aire teatral, seguido por un hombre que inmediatamente reconocí como el infame capitán Rodolfo Torres. Torres era exactamente lo que había imaginado. Alto, bigotudo, con el uniforme militar impecable, pero ojos que hablaban de excesos y crueldad. Había algo en su manera de moverse, en cómo sus ojos se deslizaban sobre doña Victoria, que me produjo una repulsión inmediata. «Victoria», gritó don Esteban desde la distancia, «salga para que podamos hablar como personas civilizadas». «Ya estoy afuera, Esteban», respondió doña Victoria con voz que llevaba claramente a través del patio. «¿Qué significa esta demostración?» «Significa que la paciencia de la comunidad se ha agotado», fue la respuesta áspera. El alcalde Bermúdez, un hombre pequeño y nervioso que claramente no estaba cómodo con la situación, se adelantó. «Doña Victoria, venimos como representantes de los ciudadanos de Durango. Hay preocupaciones legítimas sobre la situación actual». «¿Qué tipo de preocupaciones?», demandó ella. Fue entonces cuando doña Carmen Restrepo, la mujer más chismosa del pueblo, se adelantó desde el grupo de mujeres. «Preocupaciones morales», gritó con voz estridente. «Una viuda respetable no puede estar viviendo en pecado con un vagabundo». «¿Viviendo en pecado?». La voz de doña Victoria se volvió peligrosamente baja. «Es lo que está haciendo», continuó doña Carmen, claramente alimentada por el apoyo de la multitud. «Cenando juntos todas las noches, dándole habitaciones de huéspedes. Es un escándalo que mancha la reputación de todas las mujeres decentes». «¿Y qué proponen?», preguntó doña Victoria con sarcasmo helado. El capitán Torres dio un paso adelante, su sonrisa depredadora haciéndome apretar los puños. «Propongo una solución sensata para todos». «¿Cuál?». «Que acepte mi cortejo formal inmediatamente. Una vez que estemos casados, este problema se resolverá naturalmente». ¿Problema? Doña Victoria se rió con amargura. «Se refiere a mi empleado legal y apropiadamente contratado. Me refiero a este escándalo que está destruyendo su reputación y afectando a toda la comunidad», respondió Torres, su voz volviéndose más dura. «Una mujer de su posición necesita la protección y guía de un hombre apropiado. ¿Y usted es ese hombre apropiado? Soy un oficial militar respetado, con experiencia administrativa, perfectamente capaz de manejar una propiedad de esta magnitud. ¿Y qué pasaría con Diego en este arreglo tan conveniente?». Torres me miró con desprecio absoluto. «Los vagabundos vuelven a las calles donde pertenecen». En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Durante semanas había soportado humillaciones, había aceptado ser invisible, había tragado mi orgullo una y otra vez. Pero nadie, absolutamente nadie, iba a hablar de mí como si fuera basura humana mientras yo estuviera presente. «Capitán Torres», dije, caminando lentamente hacia donde estaba parado, «hay algo que debería saber sobre mí». «No me interesa nada sobre ti, muchacho». «Debería interesarle». Mi voz adquirió una firmeza que no había sentido en meses, porque no soy exactamente lo que parezco. «¿Qué quieres decir?», preguntó don Esteban con irritación. «Quiero decir que mi nombre completo es Diego Alejandro Herrera y Mendoza». Un murmullo de confusión se extendió por la multitud. Doña Victoria me miró con sorpresa evidente. «¿Herrera y Mendoza?», repitió el alcalde Bermúdez. Como en la familia Mendoza de Guadalajara, sí». Dejé que las palabras se asentaran antes de continuar. Mi abuelo materno era don Alejandro Mendoza, dueño de las minas de plata más productivas de Jalisco.
El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Torres parecía desconcertado. «Eso es imposible», murmuró don Esteban. «Si eso fuera cierto, ¿qué estaría haciendo viviendo en las calles?», completé. Es una historia larga, pero la versión corta es que mi abuelo murió cuando yo tenía 17 años. Su hermano menor, mi tío Germán, manipuló el testamento y se quedó con todo. Mi padre intentó luchar legalmente, pero las influencias políticas de mi tío eran demasiado poderosas. «¿Puedes probarlo?», demandó Torres, aunque su voz había perdido algo de su arrogancia anterior. «Puedo». Saqué algo de mi bolsillo, un anillo de oro con el sello de la familia Mendoza, que había logrado mantener escondido durante todos mis meses de miseria. Este anillo perteneció a mi abuelo. Es el único objeto de valor que logré conservar. Doña Victoria se acercó para examinar el anillo, sus ojos agrandándose al reconocer la autenticidad del sello. «Diego», murmuró, «¿por qué no me dijo esto antes?». «Porque pensé que el pasado había muerto junto con mi padre. Pensé que ser Diego Herrera, el hijo del herrero, era todo lo que me quedaba». Me volví hacia la multitud. «Pero tal vez es hora de reclamar lo que me pertenece». El capitán Torres se recobró rápidamente. «Aun si eso fuera cierto, no cambia nada. Sigue siendo un hombre sin recursos, sin posición actual. Una historia triste sobre riqueza perdida no te convierte en un pretendiente apropiado para doña Victoria». «¿Pretendiente?». La palabra escapó de mi boca antes de que pudiera detenerla. «¿Qué creías que estaba pasando aquí?», se burló Torres. «¿Que esta mujer hermosa y rica te rescató por caridad pura? No seas ingenuo, muchacho». «¡Basta!», gritó doña Victoria. «Capitán Torres, ¿cómo se atreve?». «Me atrevo porque alguien debe decir la verdad», respondió Torres, su máscara de cortesía finalmente cayendo completamente. «Esta farsa ha durado demasiado tiempo». «¿Farsa?», pregunté, un frío extraño extendiéndose por mi pecho. Torres sonrió con crueldad. «¿No te lo ha dicho? ¿No te ha explicado por qué realmente te rescató?». «¿De qué está hablando?». Miré a doña Victoria, que había palidecido visiblemente. «Está hablando de mis problemas con la familia Montemayor», dijo doña Victoria en voz baja. «Problemas que pensé que podría resolver». «¿Qué problemas?», demandé. Don Esteban se rió con amargura. «No se lo dijiste, Victoria. No le explicaste que necesitas un esposo urgentemente o perderás todo». «¿Qué?». Me volví hacia doña Victoria sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Diego», comenzó ella, las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. «¿Puedo explicar? El testamento de mi hermano fue muy claro», continuó don Esteban sin piedad. «Si Victoria no se vuelve a casar antes del segundo aniversario de la muerte de Rodrigo, la propiedad pasa a la familia Montemayor. Y ese aniversario es en 2 semanas». «2 semanas», repetí, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Entiendes ahora?», preguntó Torres con falsa compasión. «Te rescató porque necesita un esposo, cualquier esposo, para mantener su propiedad. Eres conveniente, nada más». Miré a doña Victoria, buscando en su rostro alguna negación, alguna explicación que hiciera que todo esto tuviera sentido. Pero lo que vi allí fue culpa, dolor y una confirmación silenciosa que me destrozó completamente. «¿Es cierto?», pregunté en voz baja. «Diego, sí, pero no es lo que piensas». «Es cierto», repetí, mi voz más fuerte esta vez. «Sí», susurró, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. «Es cierto». En ese momento sentí como si todo lo que había construido en las últimas semanas se desmoronara como un castillo de arena. La esperanza, la dignidad recuperada, la sensación de tener un propósito, todo había sido una ilusión. «Entiendo», dije con una voz que sonó extraña incluso para mí. «Entiendo perfectamente». Me volví hacia la multitud, sintiéndome extrañamente calmado. «Caballeros, damas, pueden estar tranquilos. Me iré inmediatamente». «Diego, no», gritó doña Victoria. «Por favor, déjeme explicar».
pero ya había comenzado a caminar hacia la casa, ignorando sus súplicas. Había sido un tonto al pensar que alguien como Victoria Salinas de Montemayor podría verme como algo más que una solución conveniente a sus problemas. Lo que no sabía era que la verdad era mucho más complicada de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, y que mi partida desencadenaría eventos que cambiarían todo para siempre. ¿Qué piensas de estos 4 capítulos? ¿Apruebas para que continúe con los capítulos 5, 6 e 7, com 1.800 palavras cada um? Perfeito. Os primeiros 4 capítulos estão bem estruturados, com um bom desenvolvimento dos personagens, tensão crescente e um cliffhanger poderoso. Vou continuar agora com os capítulos 5, 6 e 7 finais, cada um com 1.800 palavras como solicitado. Imarushu, capítulo 5. Caminé hacia la casa con pasos mecánicos, sintiendo los ojos de toda la multitud clavados en mi espalda. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Cada respiración como si el aire se hubiera vuelto más espeso. La humillación no era nueva para mí, había aprendido a vivirla durante mis meses en las calles. Pero esta humillación era diferente, más profunda, porque había venido después de la esperanza. «Diego, espere». La voz de doña Victoria resonó detrás de mí, pero no me detuve. «Déjelo ir, Victoria», gritó don Esteban. «Ya ha causado suficiente daño». Entré a la casa y me dirigí directamente a la habitación de huéspedes que había sido mi refugio durante estas semanas. Magdalena apareció en el corredor, con expresión de preocupación y confusión. «Don Diego, ¿qué pasa? ¿Por qué toda esa gente está...» «Me voy, Magdalena», dije sin detenerme. «Recoja mis cosas, por favor». «¿Se va? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado?» Me detuve en la puerta de la habitación, mirando hacia atrás a esta mujer que me había tratado con más kindness en 2 semanas que la mayoría de la gente en años. Descubrí que he sido un tonto, Magdalena. Un tonto que confundió necesidad con afecto. «Don Diego, no entiendo». «La señora necesita un esposo para mantener su propiedad, cualquier esposo. Yo era conveniente». Los ojos de Magdalena se agrandaron con comprensión. «Oh, Dios mío, exactamente». Entré a la habitación y comencé a reunir mis pocas pertenencias. La ropa fina que doña Victoria me había proporcionado se quedaría. No quería llevar nada que me recordara este error. «Don Diego», dijo Magdalena suavemente desde la puerta, «¿puedo decirle algo?» «Por supuesto. He trabajado para la señora Victoria durante 6 años. La vi enamorarse de don Rodrigo, la vi luchar con la infertilidad, la vi sufrir cuando él murió. Y en estas últimas semanas...» «¿Qué?» «En estas últimas semanas la he visto más feliz de lo que ha estado desde que la conozco». Sus palabras me dolieron más de lo que había esperado. «Magdalena, por favor, no haga esto más difícil». «No estoy tratando de hacerlo difícil. Estoy tratando de decirle que tal vez la situación no es tan simple como parece». Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acelerados en el corredor. Doña Victoria apareció en la puerta sin aliento, sus ojos rojos de lágrimas. «Diego, por favor, déjeme explicar». «No hay nada que explicar», respondí sin mirarla, continuando con mi empaque. «Entiendo perfectamente la situación». «No, no entiende nada». Se acercó más, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Sí, es cierto que necesito casarme para mantener la propiedad. Sí, es cierto que cuando lo vi en el mercado, esa necesidad influyó en mi decisión. Gracias por su honestidad. Pero no fue la única razón». Su voz se quebró ligeramente. «Diego, cuando lo vi allí, demacrado, hambriento, pero aún manteniendo su dignidad, vi algo que reconocí». «¿Qué?» «Vi a alguien que había perdido todo, pero se negaba a perder su alma». Me detuve momentáneamente, pero luego continué empacando. «Palabras bonitas, señora, pero los hechos son los hechos. Los hechos son que sí, necesito un esposo. Pero en estas 2 semanas he descubierto algo que no esperaba». «¿Qué?» «Que quiero que ese esposo sea usted, no por conveniencia, no por desesperación.
sino porque me enamoré de usted. Sus palabras me golpearon como un rayo, pero la desconfianza había echado raíces demasiado profundas. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo saber qué es real y qué es necesidad? Porque le voy a decir algo que no sabe. Doña Victoria respiró profundamente. El testamento de Rodrigo tiene una cláusula que don Esteban no mencionó. ¿Qué cláusula? Si me vuelvo a casar, mi nuevo esposo obtiene control completo de la propiedad. Rodrigo no confiaba en que una mujer pudiera manejar algo tan grande sola. Lentamente me volví hacia ella. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que si me caso con usted, usted se convierte en el dueño del rancho Las Esperanzas. Todo el poder, toda la riqueza, toda la autoridad sería suya. ¿Y usted? Yo me convertiría en lo que fui durante mi matrimonio con Rodrigo. Una decoración hermosa, sin poder real. No pude ocultar mi shock. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que entienda que mi propuesta no es sobre qué puede hacer usted por mí. Es sobre qué estoy dispuesta a entregar por usted. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Diego, estoy ofreciéndole no solo matrimonio, sino todo lo que poseo. Mi fortuna, mi propiedad, mi futuro. ¿Haría eso por conveniencia? Me senté pesadamente en la cama, mi mente luchando por procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿El capitán Torres sabe esto? Torres sabe exactamente lo que obtendría, por eso está tan ansioso por casarse conmigo. ¿Y don Esteban? Esteban sabe que si Torres y yo nos casamos, él será socio minoritario en lugar de heredero. Pero prefiere eso a que yo mantenga cualquier control. Durante varios minutos permanecimos en silencio. Finalmente levanté la mirada hacia ella. «Victoria», dije, usando su nombre por primera vez. «¿Por qué no me dijo esto desde el principio?» Porque quería que me conociera como mujer, no como propiedad. Quería que viera en mí algo más que una oportunidad. ¿Y ahora? Ahora le ofrezco todo lo que tengo y le pido que se case conmigo. No por salvarme, sino porque no puedo imaginar mi vida sin usted. En ese momento escuchamos gritos provenientes del patio. Nos acercamos a la ventana y vimos que la situación afuera se había deteriorado considerablemente. El capitán Torres estaba gritándole a don Esteban, mientras varias mujeres del pueblo parecían estar discutiendo acaloradamente entre ellas. «Esto es su culpa», gritaba Torres. «Si hubiera manejado esto apropiadamente desde el principio». «No me culpe a mí de sus fracasos», respondía don Esteban. «Victoria siempre ha sido testaruda. Testaruda o no, voy a tener esa propiedad». Las palabras de Torres me helaron la sangre. No había ni rastro del pretendiente cortés en su voz ahora, solo codicia desnuda. «Victoria», murmuré, «¿qué pasará si no se casa antes del aniversario?» «La propiedad pasa automáticamente a la familia Montemayor. Esteban se convierte en el dueño legal. ¿Y usted?» «Me convierto en una carga que Esteban tendrá que mantener por caridad familiar ¿o qué? ¿O encuentro un esposo rápidamente que esté dispuesto a negociar con Esteban por una porción de la propiedad?» Suddenly, todo se aclaró para mí. Torres no estaba cortejando a Victoria por amor o incluso por la propiedad completa. Estaba dispuesto a casarse con ella para obtener una participación en las negociaciones posteriores con Esteban. «Es un juego», murmuré. «Todo esto es un juego de poder y usted es la pieza en el tablero». «Exactamente. Excepto que si me caso con usted, el juego cambia completamente». «¿Cómo?» «Porque como mi esposo, usted tendría derecho legal a luchar por el control total. Su linaje Mendoza le daría legitimidad social y la autoridad masculina del matrimonio le daría poder legal». Me volví para mirarla directamente. «Victoria, hay algo que debes saber sobre mi familia». «¿Qué?» «Mi tío Germán no solo robó la herencia de mi abuelo, la perdió». «¿Qué quiere decir?» «Hace 6 meses recibí una carta del abogado de mi abuelo. Germán había apostado y perdido toda la fortuna familiar. Las minas, las propiedades, todo fue vendido para pagar deudas de juego». Victoria me miró con sorpresa.
Entonces, oficialmente no tengo nada que ofrecer excepto mi nombre y mi disposición a trabajar. ¿Piensa que eso importa? ¿No importa? Diego, dijo acercándose y tomando mis manos, lo que me enamoró de usted no fue su linaje o su riqueza potencial. Fue ver a un hombre que había perdido todo, pero se negaba a perder su honor. Victoria. Hace 2 semanas, cuando lo vi en el mercado, vi a un hombre que prefería morir de hambre antes que robar, que prefería dormir en las calles antes que mendigar sin dignidad. Eso es lo que necesito en un esposo. Afuera, los gritos habían aumentado de volumen. Torres parecía estar amenazando físicamente a algunos de los trabajadores del rancho que habían salido a observar la situación. Victoria, dije finalmente, si acepto su propuesta, ¿está preparada para las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Torres no va a aceptar esto pacíficamente. Esteban tampoco. Y la gente del pueblo puede irse al infierno, dijo con una vehemencia que me sorprendió. He pasado 2 años tratando de ser la viuda perfecta según sus estándares. 2 años llorando apropiadamente, comportándome apropiadamente, siendo apropiadamente miserable. Y ahora quiero ser feliz. Quiero un esposo que me vea como una persona, no como una posesión. Quiero construir algo real, no mantener una fachada. En ese momento Magdalena apareció corriendo por el corredor. «¡Señora, don Diego!», gritó. «El capitán Torres está exigiendo que salgan inmediatamente. Dice que va a entrar por la fuerza». Victoria y yo nos miramos. El momento de la decisión había llegado. «Victoria», dije, tomando sus manos entre las mías, «si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que no voy a esconderme detrás de usted. No voy a ser un esposo que existe solo en el papel». «¿Qué propone?» «Propongo que salgamos allá y anunciemos nuestro compromiso juntos, como iguales, como socios». «¿Está seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Victoria sonrió, y por primera vez desde que la conocí, esa sonrisa no tenía nada de reserva o cautela, era pura alegría. «Entonces hagámoslo», dijo. Pero cuando salimos al corredor, Magdalena nos esperaba con noticias que cambiarían todo una vez más. «Señora», dijo con urgencia, «acaba de llegar un mensajero con noticias urgentes de la capital, sobre la familia Mendoza». «¿Qué tipo de noticias?», pregunté. «Noticias que van a cambiar todo, don Diego. Su tío Germán está muerto y había hecho un nuevo testamento. Basas mi». Capítulo 6. El mensajero esperaba en la biblioteca, cubierto de polvo del viaje y con expresión de quien trae noticias que cambiarán vidas. Era un hombre mayor, elegantemente vestido pese al viaje, con ojos inteligentes que me estudiaron cuidadosamente cuando Victoria y yo entramos a la habitación. «¿Don Diego Alejandro Herrera y Mendoza?», preguntó con voz formal. «Sí», respondí, mi corazón latiendo aceleradamente. «Soy licenciado Fernández, representante del bufete Morales y Asociados de la Ciudad de México. Vengo con noticias urgentes sobre la herencia de su abuelo, don Alejandro Mendoza». Victoria se sentó a mi lado, su mano encontrando la mía en apoyo silencioso. «Mi tío Germán vendió todo», dije. «Perdió la fortuna completa en apuestas». «Eso es parcialmente correcto», respondió el licenciado, abriendo una carpeta de cuero. «Don Germán efectivamente perdió gran parte de la fortuna original. Sin embargo, hay aspectos de la herencia de su abuelo que su tío nunca pudo tocar». «¿Cómo es eso posible?» «Su abuelo, don Alejandro, era un hombre muy astuto. Cuando redactó su testamento, incluyó cláusulas de protección específicas. Estableció que ciertos activos solo podrían ser transferidos directamente a sus herederos de sangre, nunca a través de administradores o fideicomisarios. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de activos? 3 minas de plata en Zacatecas que nunca fueron registradas oficialmente a nombre de don Germán.
Una hacienda en Jalisco de 5.000 hectáreas que había sido puesta en fideicomiso para usted específicamente. Y hizo una pausa dramática. Un depósito considerable en el Banco Nacional de México. ¿Cuánto?, preguntó Victoria suavemente. Aproximadamente 200,000 pesos en oro. El silencio que siguió fue absoluto. 200,000 pesos era una fortuna que podría comprar 10 ranchos del tamaño de Las Esperanzas. ¿Por qué estoy recibiendo esta información ahora?, logré preguntar finalmente. Porque don Germán murió hace 3 semanas en la Ciudad de México. Al momento de su muerte, confesó a su abogado personal que había ocultado la existencia de estos activos para mantener control sobre usted. Su muerte activó automáticamente las cláusulas de protección de su abuelo. Pero ¿por qué el abogado no me contactó antes? Porque don Germán les había dicho que usted también había muerto. Fue solo cuando el Banco Nacional exigió verificación de muerte para transferir los fondos que descubrieron que usted seguía vivo. Victoria apretó mi mano. Diego, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Significa, continuó el licenciado, que don Diego es ahora uno de los hombres más ricos del país. Las minas de Zacatecas han estado produciendo plata durante todos estos años, administradas por el banco. Los ingresos acumulados suman otros 100,000 pesos adicionales. Me puse de pie bruscamente caminando hacia la ventana. Afuera podía ver que la multitud hostil seguía esperando, Torres paseándose como un animal enjaulado, don Esteban gesticulando airadamente. ¿Hay algo más?, pregunté sin volverme. Sí, su abuelo también estableció que cualquier persona que intentara defraudar a sus herederos legítimos perdería automáticamente cualquier derecho a reclamaciones futuras. Don Germán, al ocultar estos activos, perdió todos los derechos que pudiera haber tenido a cualquier porción de la herencia. ¿Qué necesito hacer para reclamar todo esto? Simplemente firmar estos documentos en presencia de testigos y acompañarme a la Ciudad de México para finalizar las transferencias. Victoria se acercó a mí en la ventana. Diego, ¿está bien? No lo sé, admití. Hace una hora era un vagabundo sin futuro. Ahora aparentemente ¿qué soy exactamente? Es uno de los hombres más poderosos de México, respondió el licenciado prácticamente, con la riqueza y influencia necesarias para construir un imperio comercial. En ese momento escuchamos golpes violentos en la puerta principal, seguidos por la voz airada de Torres. ¡Victoria! ¡Sal inmediatamente o entraré por la fuerza! Parece que tenemos visitas impacientes, murmuró Victoria. Licenciado Fernández, dije, volviéndome hacia él, ¿qué tan rápido pueden completarse estos trámites? Los documentos pueden firmarse ahora mismo. Las transferencias bancarias tomarían una semana, tal vez 2. ¿Y mi estatus legal como heredero? Es inmediato en el momento de la firma. Usted sería legalmente reconocido como el heredero de la fortuna Mendoza. Miré a Victoria, que me observaba con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Victoria, dije suavemente, mi propuesta original sigue en pie, pero ahora las circunstancias han cambiado completamente. ¿Cómo? Ahora soy yo quien le está ofreciendo todo. Mi fortuna, mi protección, mi futuro. La pregunta es, ¿me aceptaría como esposo sabiendo que ya no necesita mi ayuda para mantener su propiedad? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Diego Alejandro Herrera y Mendoza, dijo con voz temblorosa, la pregunta que debería hacer es, ¿me aceptaría usted como esposa sabiendo que ahora puede tener cualquier mujer en México? Ya tengo la mujer que quiero, respondí tomando sus manos. La mujer que me vio cuando era nadie y me trató con dignidad cuando otros me trataban como basura. Entonces sí, susurró, sí, me casaré con usted. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. Victoria, mi paciencia se ha agotado. Licenciado, dije rápidamente, ¿tiene los documentos listos? Aquí mismo. Entonces firmemos esto ahora, y después vamos a enfrentar a nuestros visitantes.
Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de firmas, sellos y formalidades legales. Magdalena y Jacinto sirvieron como testigos, ambos claramente abrumados por los desarrollos pero ferozmente leales a Victoria. Cuando el último documento fue firmado, el licenciado Fernández sonrió. «Felicitaciones, don Diego. Oficialmente es usted el heredero restaurado de la fortuna Mendoza». «¿Y ahora qué?», preguntó Victoria. «Ahora», dije, sintiendo una confianza que no había sentido en años, «vamos a anunciar nuestro compromiso, apropiadamente». Salimos al corredor principal, donde Magdalena nos esperaba con expresión ansiosa. «Los hombres afuera están muy agitados», reportó. «El capitán Torres ha estado bebiendo y algunos de los trabajadores del pueblo parecen estar considerando entrar por la fuerza». «Perfecto», murmuré. «Mientras más audiencia, mejor». Victoria me miró con curiosidad. «¿Qué está planeando?» «Planea dar a esta gente exactamente lo que vinieron a ver». Caminamos hacia la puerta principal, donde los gritos y amenazas habían alcanzado un crescendo peligroso. Cuando abrí las puertas de par en par, la multitud se silenció momentáneamente por la sorpresa. Torres fue el primero en reaccionar. «Finalmente, Victoria, esta farsa ha durado demasiado». «Tiene razón, capitán», respondí, mi voz llevando claramente a través del patio. «Esta farsa ha durado demasiado». «Tú no tienes nada que decir aquí», rugió Torres, claramente intoxicado. «Al contrario», dije, sacando los documentos legales que acababa de firmar. «Tengo mucho que decir». Don Esteban se acercó, entreciendo los ojos para ver los papeles. «¿Qué es eso?» «Estos son documentos legales que confirman mi identidad como Diego Alejandro Herrera y Mendoza, heredero legítimo de la fortuna de don Alejandro Mendoza de Guadalajara». Un murmullo de shock se extendió por la multitud. «¡Eso es imposible!», gritó Torres. «¡Eres un vagabundo!». «Era un vagabundo», corregí. «Ahora soy el dueño de minas de plata en Zacatecas, una hacienda de 5,000 hectáreas en Jalisco y depósitos bancarios que suman 300,000 pesos en oro». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el viento susurrando entre los árboles. «Además», continué acercando a Victoria a mi lado, «tengo el honor de anunciar mi compromiso matrimonial con doña Victoria Esperanza Salinas de Montemayor». «¡No!», rugió Torres, tambaleándose hacia nosotros. «Ella me pertenece. Hemos hecho arreglos». «Los únicos arreglos», dijo Victoria con voz clara y fuerte, «son los que he hecho con mi futuro esposo». «Esto no puede estar pasando», gritó don Esteban. «Victoria, piensa en lo que estás haciendo». «Estoy pensando muy claramente», respondió ella. «Por primera vez en años estoy pensando completamente por mí misma». Torres, en su frustración y embriaguez, cometió el error que sellaría su destino. «Si no puedo tenerla por las buenas, la tendré por las malas». Se lanzó hacia Victoria con claras intenciones violentas. Pero ya no era el Diego débil y hambriento que había vivido en las calles. Las semanas de buena comida y trabajo duro habían restaurado mi fuerza y años de entrenamiento con mi padre habían desarrollado músculos que recordaban cómo pelear. Intercepté a Torres antes de que pudiera tocar a Victoria, mi puño conectando con su mandíbula con un sonido satisfactorio. Torres se tambaleó hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo del patio. «¡Nadie!», rugí, mi voz cargada con la autoridad de generaciones de la familia Mendoza. «¡Toca a mi prometida!». Torres intentó levantarse, pero Jacinto y varios de los trabajadores del rancho se habían acercado, formando un círculo protector alrededor de Victoria y mío. «¿Alguien más tiene objeciones a nuestro compromiso?», pregunté, mirando directamente a la multitud. El alcalde Bermúdez se aclaró la garganta nerviosamente. «Don Diego, si lo que dice es cierto, si realmente es el heredero Mendoza, es completamente cierto», confirmó el licenciado Fernández, apareciendo detrás de nosotros con los documentos oficiales. «He venido directamente de la Ciudad de México para completar la transferencia de la herencia».
La transformación en las actitudes fue inmediata y evidente. Las mismas personas que me habían despreciado como vagabundo ahora me miraban con una mezcla de respeto, miedo y cálculo. En ese caso, dijo don Patricio Morales apresuradamente, tal vez fuimos precipitados en nuestras preocupaciones. Precipitados, repetí con sarcasmo helado. ¿Se refiere a cuando vinieron aquí para forzar a doña Victoria a un matrimonio no deseado? No era nuestra intención, comenzó el alcalde. Su intención era muy clara, interrumpí. Querían convertir a una viuda vulnerable en mercancía para negociar. Doña Carmen Restrepo, que había sido una de las más vocales en sus críticas, ahora se acercó con una sonrisa aduladora que me revolví el estómago. Don Diego debe entender que simplemente estábamos preocupados por la reputación de doña Victoria. ¿Y ahora? Ahora vemos que es un matrimonio perfectamente apropiado. Un heredero Mendoza y unas Salinas. Será la boda del siglo. Victoria se acercó más a mí, susurrando, «Ve cómo cambia todo cuando tiene poder». «Veo exactamente qué tipo de personas son», murmuré de vuelta. Torres finalmente se las había arreglado para ponerse de pie, su rostro hinchado y sangrante donde mi puñetazo había conectado. «Esto no ha terminado», gritó. «No acepto esto». «Capitán Torres», dije con voz peligrosamente baja, «va a aceptar esto, porque la alternativa es que use mi nueva influencia para investigar algunas de sus actividades más cuestionables». Torres palideció. Claramente había asuntos en su pasado que no soportarían un escrutinio público. «Don Esteban», continué, volviéndome hacia el cuñado de Victoria, «supongo que querrá reconsiderar su oposición al matrimonio de Victoria». Don Esteban parecía estar luchando entre su resentimiento personal y las realidades políticas de la situación. Finalmente murmuró, «Si Victoria es feliz, Victoria es muy feliz», confirmó ella, tomando mi brazo posesivamente. En ese momento, uno de los trabajadores del rancho se acercó corriendo desde los campos. «Don Diego, doña Victoria», gritó. «Viene una caravana grande por el camino del sur. Parecen importantes». Todos nos volvimos para mirar hacia el camino, donde efectivamente se veía una nube de polvo acercándose rápidamente. «¿Esperaba más visitas?», le pregunté a Victoria. «No», respondió frunciendo el ceño. «¿Licenciado Fernández?» «Posiblemente», dijo el abogado con una sonrisa misteriosa. «Envié varios mensajes desde la Ciudad de México. Al parecer, la noticia de que el heredero Mendoza había sido encontrado vivo se extendió más rápido de lo que esperaba. La caravana que se acercaba cambiaría una vez más todo lo que creíamos saber sobre esta situación y revelaría secretos que ninguno de nosotros había sospechado». Násik. Capítulo 7. La caravana que se acercaba era impresionante incluso a la distancia. Al menos 10 carruajes elegantes, escoltados por jinetes armados, creando una nube de polvo que se veía desde kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegaron al rancho, la magnificencia de los vehículos y la calidad de los caballos dejaba claro que se trataba de personas de gran importancia e inmensa riqueza. Del carruaje principal descendió un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido con traje de charro bordado en oro, bigote perfectamente arreglado y presencia que irradiaba autoridad natural. Sus ojos, cuando me encontraron entre la multitud, se llenaron de una emoción que no pude identificar inmediatamente. «¿Diego?», dijo con voz temblorosa. «¿Diego Alejandro?» «Sí», respondí confundido. «¿Lo conozco, señor?» «Dios mío», murmuró, acercándose lentamente. «Eres idéntico a tu padre a esa edad». Mi corazón se detuvo. «¿Conocía a mi padre?» «Diego», dijo el hombre con lágrimas comenzando a brillar en sus ojos, «soy tu tío materno. Soy Roberto Mendoza». El mundo se tambalea a mi alrededor. «¿Mi tío Roberto? Pero se supone que murió hace 20 años». «Esa fue la historia que Germán contó para asegurar su control sobre la herencia», respondió Roberto con amargura.
En realidad, he estado viviendo en Europa, construyendo una red comercial que ahora vale más que toda la fortuna original de nuestro padre. Del carruaje descendieron más personas. Una mujer elegante que claramente era su esposa, dos hombres jóvenes que parecían ser sus hijos, y varios individuos que por su vestimenta y comportamiento obviamente eran abogados y asistentes importantes. «Roberto», dijo el licenciado Fernández acercándose, «llegaste más rápido de lo que esperaba». «¿Se conocen?», pregunté, mi confusión creciendo. «Licenciado Fernández trabaja para mí», explicó Roberto. «Cuando murió Germán y descubrimos que estabas vivo, envié inmediatamente a mi mejor abogado para encontrarte». «¿Pero por qué?». Roberto sonrió y pude ver en esa sonrisa un parecido familiar que me llegó directo al corazón. «Porque durante todos estos años he estado buscándote, Diego. Porque la verdadera herencia de la familia Mendoza no era lo que Germán robó. Era lo que yo construí después de fingir mi muerte». «No entiendo». «Cuando nuestro padre murió, Germán y yo éramos socios iguales en el negocio familiar. Pero Germán era codicioso, violento, sin escrúpulos. Cuando comenzó a hablar de eliminar obstáculos para obtener control total, supe que mi vida estaba en peligro. La multitud que había venido a interrumpir mi compromiso ahora observaba en silencio absoluto, claramente abrumada por los desarrollos. Así que fingí mi muerte», continuó Roberto, «y escapé a Europa con lo que pude salvar. Durante 20 años he construido un imperio comercial que se extiende desde Londres hasta Hong Kong». «¿Qué tipo de imperio?». «Minería, shipping, bancos, ferrocarriles. El tipo de imperio que hace que la fortuna original de nuestro padre parezca dinero para dulces». Victoria, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. «¿Y ahora?». Roberto se volvió hacia ella con interés evidente. «¿Y usted es...». «Victoria Esperanza Salinas de Montemayor», respondió con dignidad. «La prometida de Diego». «Ah», Roberto sonrió ampliamente. «La prometida. Excelente. Licenciado Fernández me contó sobre el romance». «¿Le contó?», preguntó Victoria, claramente sorprendida. «Por supuesto. Cuando decidí buscar a Diego, investigué completamente su situación actual. Imagínese mi alegría al descubrir que no solo había sobrevivido, sino que había encontrado el amor verdadero». «¿Alegría?», repetí, aún luchando por procesar todo. «Diego, durante 20 años he estado solo. Mi esposa murió hace 10 años. Mis hijos son adultos con sus propias vidas. He construido una fortuna inmensa. ¿Pero para qué? No tenía heredero que me importara, no tenía familia que valorara. ¿Y ahora? Ahora tengo un sobrino extraordinario que ha demostrado carácter excepcional bajo las circunstancias más difíciles». El capitán Torres, que había estado observando estos desarrollos con creciente horror, finalmente explotó. «¡Esto es intolerable! No puede ser real». Roberto se volvió hacia Torres con una mirada que podría haber congelado fuego. «¿Y usted es...». «Capitán Rodolfo Torres, oficial del ejército mexicano y pretendiente legítimo de doña Victoria». «¿Pretendiente legítimo?». Roberto se rió con una frialdad que me recordó a los aristócratas europeos que había conocido. «¿Basado en qué autoridad?». «Basado en arreglos apropiados con la familia». ¿Se refiere a los chantajes y amenazas que acaba de presenciar?». Roberto gesticuló hacia sus acompañantes. «Caballeros, documentaron todo lo que necesitaban». Dos de los hombres que había traído con él asintieron. Uno era claramente un escribano, el otro parecía ser algún tipo de oficial legal. «Excelente», continuó Roberto. «Capitán Torres, le sugiero que se retire inmediatamente. Mi sobrino tiene ahora recursos suficientes para arruinar tanto su carrera militar como su reputación social». Torres miró alrededor desesperadamente, pero era evidente que su posición se había vuelto insostenible.
La combinación de mi nueva riqueza personal y la llegada de Roberto había cambiado completamente la dinámica de poder. «¡Esto no ha terminado!», gritó, pero su voz sonaba más desesperada que amenazante. «Oh, sí ha terminado», dijo Roberto con finalidad absoluta. «Muy definitivamente terminado». Don Esteban, que había estado observando estos desarrollos con cara de funeral, finalmente se acercó. «Don Roberto, tal vez podamos discutir esto como caballeros civilizados». «No hay nada que discutir», respondió Roberto fríamente. «Su comportamiento hacia mi sobrino y hacia doña Victoria ha sido despreciable. Yo solo estaba protegiendo los intereses de la familia. Estaba tratando de robar la propiedad de una viuda vulnerable. Hay una diferencia significativa. La multitud del pueblo, viendo claramente que la situación había cambiado irrevocablemente, comenzó a dispersarse gradualmente. Doña Carmen Restrepo hizo varios intentos de acercarse para ofrecer felicitaciones tardías, pero Roberto la despidió con una cortesía helada, que era más efectiva que cualquier insulto directo. Cuando finalmente estuvimos solos con Roberto y su comitiva, Victoria y yo nos sentamos con él en la biblioteca para entender completamente la nueva situación. «Tío Roberto», dije, «esto es abrumador. Hace unas horas era un trabajador de rancho. Ahora aparentemente soy el heredero de uno de los hombres más ricos de América», completó Roberto. «Porque, Diego, no vine aquí solo para encontrarte, vine para ofrecerte algo». «¿Qué?» «Todo lo que he construido durante estos 20 años». Victoria ahogó un grito de sorpresa. «¿Todo?» «Todo», confirmó Roberto. «Las empresas europeas, las inversiones en Asia, las propiedades en América, todo». «¿Por qué?», pregunté, genuinamente confundido. «Porque he observado cómo te comportaste durante tus meses de pobreza. He visto cómo trataste a Victoria cuando pensabas que no tenías nada que ofrecerle. He visto tu carácter bajo presión extrema». Roberto se puso de pie, caminando hacia la ventana. «Diego, he conocido muchos hombres ricos en mi vida. La mayoría son cobardes, codiciosos o ambos. Pero tú preferiste morir de hambre antes que comprometer tu honor». «¿Cómo sabe todo eso?» «Porque he estado observándote durante los últimos 2 meses. Tengo agentes que me informaron sobre tu situación desde que Germán murió». «¿Me estaba vigilando?» «Te estaba evaluando. Necesitaba saber qué tipo de hombre eras antes de confiar en ti el legado de toda una vida». Victoria tomó mi mano. «¿Y qué decidió?» «Decidí que Diego es exactamente el tipo de hombre en quien confiaría no solo mi fortuna, sino el futuro de la familia Mendoza». Durante la siguiente hora, Roberto nos explicó los detalles de su imperio comercial. Las cifras eran tan astronómicas que me costaba procesarlas. Minas en Bolivia que producían plata pura, compañías navieras que controlaban rutas comerciales desde California hasta China, bancos en Londres que financiaban gobiernos enteros. «¿Y todo esto sería mío?», pregunté finalmente. «Todo esto sería tuyo», confirmó Roberto, «con una condición». «¿Cuál?». «Que uses esta riqueza para construir algo significativo. No solo para acumular más dinero, sino para crear algo que beneficie a otros». ¿Cómo qué? «Como transformar México en un país que pueda competir con las potencias europeas. Como usar la riqueza para construir escuelas, hospitales, ferrocarriles que conecten todo el país». Victoria se inclinó hacia adelante con interés. «¿Una especie de revolución económica?». «Exactamente», respondió Roberto. «Una revolución construida no con violencia, sino con capital inteligentemente aplicado». «Es una visión extraordinaria», murmuré. «Es una visión que requiere una pareja extraordinaria para implementarla», dijo Roberto, mirando directamente a Victoria, «porque esto no es algo que un hombre pueda hacer solo». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que he investigado también a doña Victoria. Su manejo del rancho Las Esperanzas, su trato con los trabajadores, su resistencia a la presión social. Ella no es solo una esposa apropiada para ti, Diego. Es la socia perfecta para este proyecto».
Victoria se sonrojó, pero mantuvo la compostura. Don Roberto es muy amable, pero no es amabilidad, querida. Es evaluación práctica. Lo que propongo requiere no solo capital y visión, sino también la capacidad de navegar la política social mexicana. Necesito a alguien que entienda tanto los negocios como la sociedad. Y pienso que ustedes dos juntos podrían cambiar la historia de México. Esa noche, después de que Roberto y su comitiva se hubieran instalado en las habitaciones de huéspedes, Victoria y yo caminamos por los jardines del rancho bajo las estrellas. ¿Puede creer todo lo que ha pasado?, preguntó Victoria, su mano en la mía. Hace esta mañana pensé que mi vida había terminado, admití. Ahora aparentemente tengo responsabilidades que podrían afectar a todo un país. ¿Está asustado? Aterrado, confesé. ¿Y usted? ¿También? Victoria se detuvo, volviéndose hacia mí. Pero Diego, hay algo que necesito preguntarle. ¿Qué? Con toda esta riqueza, con todas estas oportunidades, ¿todavía me quiere? ¿Realmente me quiere? No como socia comercial, sino como esposa. La pregunta me golpeó como un rayo. En toda la excitación de los desarrollos del día, había perdido de vista lo más importante. Victoria, dije, tomando sus manos y mirándola directamente a los ojos. Cuando estaba viviendo en las calles, soñaba con dos cosas: dignidad y amor. Usted me dio ambas antes de saber quién era realmente. ¿Y ahora? Ahora tengo más riqueza de la que jamás soñé, pero sin usted no significaría nada. La riqueza puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos amor construido en respeto mutuo, tenemos una sociedad basada en valores compartidos, tenemos la oportunidad de construir algo juntos que sea más grande que ambos. Victoria sonrió, esa sonrisa radiante que había aprendido a adorar. Entonces, sí, Diego Alejandro Herrera y Mendoza, me casaré con usted y construiremos este futuro extraordinario juntos. Nos casamos una semana después en una ceremonia que se convirtió en leyenda en todo Durango. Asistieron dignatarios de toda la región, pero los invitados más importantes para nosotros fueron los trabajadores del rancho y el padre Tomás, quien había sido mi única conexión con la humanidad durante mis meses más oscuros. El capitán Torres intentó interrumpir la ceremonia, pero fue discretamente escoltado fuera por los guardias de seguridad de Roberto. Don Esteban asistió, pero permaneció en silencio, claramente resignado a la nueva realidad. Durante los años siguientes, Victoria y yo usamos la fortuna Mendoza exactamente como Roberto había soñado. Construimos la primera red ferroviaria privada de México. Establecimos escuelas en docenas de pueblos rurales y creamos un sistema bancario que permitía a pequeños agricultores acceder a capital para mejorar sus tierras. Pero lo más importante de todo, construimos una familia basada en amor verdadero y respeto mutuo. Nuestros hijos crecieron entendiendo que la riqueza era una responsabilidad, no un privilegio, y que el verdadero valor de una persona se medía por su carácter, no por su cuenta bancaria. Y cada noche, cuando Victoria y yo caminábamos por los jardines de las esperanzas, bajo las estrellas, recordaba al joven hambriento que había conocido a una viuda compasiva en el mercado de Durango. La vida tenía una manera misteriosa de recompensar tanto la kindness como el honor. A veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más desesperados. A veces el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados. Y a veces, cuando has perdido todo lo que pensabas que importaba, descubres que lo único que realmente importa es encontrar a la persona correcta para compartir el viaje.